Sí, 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 o no, sí. Ok, Entonces perfecto. empiezo y ahorita ya Ok, sí, ahí está. Buenos días, chicos, bienvenidos. El día de hoy nos corresponde presentar la muestra pedagógica del área de lenguaje y comunicación. Vamos a mostrar un poco de los trabajos que hemos realizado y para ello, uno de los eventos más importantes que tiene la academia es Premio Erwin Opina, dependiendo del año. Este año fue el 2022 y es una forma para que ustedes sepan qué pasa, ¿no? Se metieron alrededor de 70 trabajos de este plantel. De los 20 planteles fueron aproximadamente 5,000 y por cada plantel se elige un primero, un segundo y un tercer lugar. Ahorita tenemos alumnos de primero y de quinto para que el siguiente semestre se animen y quieran participar. Entonces les vamos a mostrar un video de lo que sucede ahí, por favor. Vamos a continuar con el plantel 16 Tláhuac, con el tercer lugar. Solicitamos a Londra Isaguirre Sandoval. Participó en el texto. Existe una sociedad con igualdad de oportunidades tanto para mujeres como para hombres. Segundo lugar es para Abigail Rocco Rangel con el texto Recuerdos de la Infancia. Y ahora tenemos al primer lugar para Mariana Camillo García con el texto Danzando la Oscuridad. Siempre bien. Un aplauso para ellos y ellos del canal. Y esperamos que el próximo año tengamos otros ganadores o ganadoras. Y aquí está el maestro Luis Arturo, por aquí anda. Aquí está el maestro. Él es el que obtuvo su alumna en tercer lugar. Es una alumna que ya egresó. Ella concursó cuando estaba en sexto semestre, entonces todavía los que van a pasar a sexto tienen la oportunidad. Y los que están en primero, ya les tocará participar cuando estén en segundo, en cuarto o sexto semestre. Y también tuvimos otro evento que fue significativo para la academia y que fue el concurso de calaveritas.
lugares se recibieron alrededor de 250 calaveritas y bueno, se eligieron las mejores. Muchos tenían la duda, bueno, ¿cómo hubo esa selección? Hubo un jurado por parte de la academia y ellos son los que determinaron cuáles eran los mejores, los mejores trabajos a partir de una rúbrica y ahí fue como se seleccionaron esos 6 lugares. Entonces, bueno, esto es uno de los tantos proyectos que realizamos durante el semestre 2022B. Esperamos que el siguiente pues tengamos más participación por parte de ustedes. Y ahorita vamos a dar paso a una persona que es egresada, que estuvo como ustedes hace, bueno, no mucho tiempo, que es Óscar Flores Saldívar. Él es profesor de inglés en la Escuela Nacional Preparatoria Gabino Barrera, egresado del Colegio de Bachilleres del plantel 16 Tláhuac, es licenciado en Letras Inglesas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y ha comenzado una carrera como escritor con la publicación de su primera novela, Los viajes de Merina, que forman parte de la serie de libros Las leyendas de Sherandia, que se publicará en los próximos años. Entonces le cedemos el micrófono a Óscar. Bueno, muy buenos días a todos. Para mí es un gusto y un placer estar en el que fue alguna vez mi plantel. De hecho, del año 98 al 2001, yo fui estudiante del Colegio de Bachilleres 16. Entonces, para mí es un gusto y un honor estar de nuevo aquí y estar sobre todo junto a ustedes, presentándoles lo que es prácticamente la obra de toda mi vida y que bueno, ya está aquí, como ustedes pueden ver, ya está publicada y ya está a la venta, ¿ok? La pueden encontrar en Amazon. Bueno, enseguida les mando el enlace para que lo puedan ver, ¿ok? Bueno, vengo a hablarles de mi primer libro, mi primera novela, que es Los viajes de Merina, ¿ok? Es un libro del género de fantasía, ¿ok? Tipo Señor de los Anillos, Harry Potter, este tipo de literatura. De hecho, va dirigida a los jóvenes, justamente, niños y jóvenes, ¿ok? Y bueno, vengo a hablarles sobre este libro y aparte sobre todo el proyecto, porque es todo un proyecto de varios libros más que van a ser publicados en los siguientes años. Entonces, por eso les decía que es el trabajo de mi vida, es lo que he estado trabajando. De hecho, el origen de todo esto prácticamente surgió aquí en el Colegio de Bachilleres, cuando yo era estudiante. Empezaba a tener estas ideas sobre escribir libros. Se me dio la facilidad de estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la que soy parte, soy académico de la universidad, estudiante de Letras Inglesas, egresado de la carrera de Letras Inglesas por parte de la Universidad Nacional. Y bueno, actualmente, como les decía, soy profesor, de hecho enseño la materia de inglés, les enseño a jóvenes de su edad también. Los alumnos son los alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria número 1, que se encuentra en Xochimilco. Y bueno, y para mí siempre es un gusto conocer gente joven que tiene ganas de realizar cosas nuevas, innovadoras, que tiene muchos sueños y muchas metas por cumplir. Entonces, bueno, me gusta decir que soy parte de ese proceso que ellos llevan y bueno, yo espero que la plática que les dé hoy sea inspiradora para que ustedes también vayan y sigan lo que tienen planeado, sus sueños, sus propósitos, todo lo que ustedes quieran hacer y que vean que sí es posible. Simplemente hay que poner mucho trabajo, empeño, dedicación, mucho esfuerzo y todo se puede lograr. ¿Ok? Bueno, mientras tanto, vengo a hablarles sobre los viajes de Merina. ¿Ok? O las aventuras de la niña de los ojos negros que devolvió el trono al rey de los dos leones, al heredero de los dos leones. ¿Ok? Bueno, este es el larguísimo subtítulo que tiene mi libro. ¿Ok? Y bueno, les vengo a contar sobre los orígenes. Como les decía, en un principio, cuando yo era estudiante en este plantel, siempre me ha gustado mucho lo
que es la historia, lo que es la literatura, soy un gran lector. Ajá. También a su edad, pues me gustaban mucho los videojuegos. Y de hecho, bueno, después veremos que las influencias, los videojuegos tienen un gran, una gran influencia sobre mí, porque bueno, cuentan historias en las que nosotros formamos parte y eso hace más rico esta conexión con los juegos también, con la literatura, con el cine, todo tipo de elementos, ¿ok? Bueno, primero para hablarles sobre los viajes de Merina, ah, les tengo que hablar de las leyendas de Esquerandia, ¿ok? Los viajes de Merina, que es la primera novela de toda una serie de libros, forma parte de estos libros históricos de las leyendas de Esquerandia, que cuentan parte de la historia del reino ficticio de Valdovia o el reino de los dos leones. Hay 4 libros que forman parte de la serie, que son Yennerek y el dragón, que trata sobre la Primera Guerra Sagrada y la Edad Oscura, Los viajes de Merina, que trata de la Guerra Civil de Valdovia y la Niña de los Ojos Negros, La Crónica de la Guerra Sagrada, que de hecho es el libro más complejo, más largo. En este momento estoy trabajando en él, pero bueno, espero terminarlo, no sé, próximamente. Es un libro sumamente complejo, de hecho, en la planeación que tengo hecha son 60 capítulos que tengo que escribir, o sea que van a ser como 1000 páginas más o menos, los que voy a terminar escribiendo. Los viajes de Merina son entre 300 y 400 páginas más o menos, y aquel libro va a ser el doble, ¿ok? Y es el más complejo de todos. Y por último, bueno, el libro de Lexia, que es una aventura del reino del crepúsculo de Molukesh. Los viajes de Mirena es el primero de los libros de las leyendas de Esquerandia, que está terminado y es importante para introducir el lore del resto de las sagas. ¿Alguien de ustedes por aquí sabe lo que es el lore? Ajá. Ok, muy bien. ¿Quién es el maestro de la chica? Puede ponerle 10. Muy bien. Sí, eso es el lore, es toda la materia, todo el tema, todo lo que tiene que ver el trasfondo. De hecho, como les decía, el siguiente libro es el más complejo de todos y para poder crear ese libro tuve que crear este primero, porque este explica todo lo que es el universo, el trasfondo, digamos, todo lo que va a suceder después tiene que ver con este libro. Aunque los personajes de los viajes de Merida no vuelven a aparecer en el siguiente libro. Es una historia completamente distinta, pero en el mismo universo, en el mismo trasfondo. ¿Ok? Bueno, podemos dar el siguiente. Ahora les voy a contar sobre la cronología. Bueno, esto fue completamente una locura. Para poder escribir todo esto tuve que elaborar una cronología, una historia, tuve que basarme en algo, porque es un universo completamente creado. ¿Okay? Los personajes, los lugares, continentes, todo fue creado por mí, por esta cabeza que ven aquí. Entonces, tuve que establecer una cronología para poder yo guiarme y saber en qué periodo histórico sucede cada cosa. Como les comentaba, bueno, no se los voy a ocultar, soy un ñoño de la historia, me encanta escribir, hablar sobre la historia, leer sobre la historia, ver videos sobre la historia. Uno de mis canales favoritos de YouTube es de historia, justamente, se los recomiendo, se llama pero esa es otra historia. Es un español que explica la historia de una forma muy amena, muy divertida. Ajá. Y bueno, es uno de mis canales favoritos. Obviamente también la literatura.
en la carrera tuve que leer muchísimos libros, pero también suelo leer muchísimo yo por mi cuenta, muchos libros que me encantan. Ajá. Y bueno, después ya verán las influencias que tengo yo. Pero por lo mientras, la historia contenida en los libros de las leyendas de Esquerandia tiene una cronología establecida a partir del primer año de la fundación de esta ciudad, Esquerandia, que es la ciudad donde sucede parte de los eventos de los libros, y que es la capital del reino de Valdovia. Los años se cuentan a partir del establecimiento de esta ciudad y bueno, enseguida les voy a presentar la cronología. ¿Ok? ¿Alguien sabe qué otra civilización contó los años a partir de la fundación de su ciudad? ¿Alguien? ¿Roma? ¿Han escuchado hablar de los romanos? Sí, el conteo de los años romanos es a partir del primer año de la fundación de Roma. ¿Ok? Ya después el calendario, bueno, de hecho el calendario juliano, que era el que utilizábamos antes de la reforma gregoriana, establecía justamente esto, aunque después se cambió hacia el año del nacimiento de Cristo, pero bueno, en la cronología romana, el primer año es el año de la fundación. ¿Ok? Bueno, no sé si alcanzan a ver bien la cronología. De hecho, tuve que establecer esta cronología para irme guiando. Y bueno, se pueden dar cuenta que hay 4 eras, 4 edades. ¿Ok? La era dorada, la era oscura, la era de los reyes y la era imperial. ¿Ok? Está dividido así en 4 eras. ¿Ok? La era dorada de los Anden, los Anduin, son una especie de elfos, ángeles, no sé cómo describirlos. Bueno, los llamo seres de luz porque de hecho son seres que emiten una luz muy fuerte y son puros y ese tipo de cosas. ¿Ok? Que es, la era dorada de estos seres se cuenta desde el año menos 1500 al año 390. Por el año 390 al año 350, estos seres, digamos que se pelean por el dominio, ajá, y se dividen en 2 tipos de seres, los de luz y los del crepúsculo. Inician una guerra y que de hecho esta guerra es causada por los humanos. Digamos que hay una secta de los seres de luz que no están de acuerdo en que los humanos estén causando el deterioro ambiental del mundo, entonces se pelean con sus hermanos, causan una guerra, se dividen, se van a otro lado, empiezan a causar estragos, hay una guerra terrible, que es la primera guerra sagrada, en la que triunfan los seres de luz en el año menos 316. Esta guerra ocurre del año menos 350 al menos 316. Del año 315 comienza la Edad de los Reyes, que es cuando los humanos, digamos, de este mundo empiezan a adquirir mayor poder. En el año 1 se funda la ciudad de Esquerandia. En el año 5 se funda la otra capital del reino de Valdovia, que es Bestia del Norte. Y de hecho son 2 países, son 2 naciones divididas. Pero en el año 95 se unen los reinos del este y del oeste y fundan un solo reino, el reino de Valdovia. ¿Ok? O reino de los 2 leones, que se termina fundando en el año 100. En el año 1035 inicia lo que es la usurpación del reino, que de hecho es la época en la que sucede los viajes de Medina, que termina en el año 1052 con la restauración del reino. Y en el año 1370 comienza la Segunda Guerra Sagrada, que es cuando los Anduin del Crepúsculo se levantan otra vez en armas y atacan a todos los reinos humanos y de otros seres. Ajá. De hecho, bueno, en los conceptos actuales que tenemos sobre el racismo, todo este tipo de cosas, los seres del crepúsculo son sumamente racistas. Ajá. Y de hecho, bueno, trato de representar lo que sucede también en mi época, en esta época en la que, bueno,
tratamos de condenar todas estas actitudes racistas, clasistas, sexistas, etcétera, pero que hay grupos por ahí que todavía tienen gran influencia sobre con estos conceptos, estas formas de ser, y que son difíciles de convencer de que lo que están haciendo es erróneo. ¿Okay? Entonces, estos seres del crepúsculo son sumamente racistas contra otro tipo de seres, sobre todo los seres humanos a los que consideran como una plaga. Esta guerra sagrada, la Segunda Guerra Sagrada, termina en el año 1374, que de hecho es el segundo libro que estoy escribiendo. Y en el año 1381 inicia la Era Imperial. Y en el año 1402 viene el siguiente libro, que es el viaje al reino oscuro de Molukesh. Y bueno, de acuerdo con esta cronología, en el año 1555 se comienzan a escribir estos libros. Bueno, okay. Sabemos que el año de publicación de este libro es 2022, pero de acuerdo al lore de mi historia, todo esto se empieza a escribir en el año 1555. ¿Ok? Como se dan cuenta, bueno, es un trabajo de ficción bastante complejo, con varias etapas. Y de hecho tuve que crear todo esto para darle un contexto a la historia y decir, bueno, esto sucede así, en esta época, en esta cronología, etcétera, etcétera. ¿Okay? Escribir sobre todo un libro de este tipo es sumamente complejo porque tienes que explicar muchísimas cosas. De hecho, actualmente sigo teniendo muchos huecos por ahí que no he logrado llenar en la historia, en los personajes, etcétera, etcétera. Pero que cuando llega el momento de que tienes que escribirlo, tienes que irlo llenando de alguna forma. Ajá. Y bueno, y esto es un trabajo creativo sumamente complejo. Ok, y hablando de cosas complejas, vamos a ver la geografía de el continente de Logos y el reino de Valdovia. Es un continente ficticio que se encuentra en la parte nororiental del mundo y es uno de los dos continentes apenas conocidos. ¿Podemos poner el siguiente? ¿Otro? Ese es el continente de Logos. Ajá. De hecho, si ustedes más o menos lo ven, lo analizan, se parece a un continente que existe en nuestro mundo real. ¿Cuál? ¿Oceanía? Ajá. De hecho, sería la región de Eurasia, África, más o menos. De hecho, sí tiene un poquito el contorno de Europa, Asia, en la parte de abajo de África. Ajá. Y bueno, y pueden ver que hay un mar central que divide al continente en varias partes, muy parecido al mar Mediterráneo. Ajá. Están las naciones libres de la gente, que son todos estos reinos de humanos, digamos, pero también hay otros seres, aparte de los seres humanos, como les comentaba, los Anduin, que son los seres de luz, estos seres místicos que viven en los bosques, ¿ok? Muy parecidos a los elfos, entre elfos, ángeles, duendes, ese tipo de cosas. Los Darvos, que habitan en las montañas, mineros, muy parecidos a los enanos. Y hay otros seres que habitan en los mares, que son los Taustar, que son como tortugas, sirenas, algo así. ¿Okay? Y bueno, ahora vamos a ver lo que es el reino de Valdovia, o reino de los dos leones. ¿Ok? De hecho, pueden ver por qué son los dos leones. En su escudo de armas hay dos leones, uno con una espada y un casco, y el otro con un cetro y una corona. ¿Ok? Se localiza en el centro del continente y gran parte de su territorio hace frontera con el mar en el oeste. ¿Ok? Y otras naciones. Bueno, como les explicaba cuando les contaba la cronología del mundo, este reino en un tiempo fueron dos naciones que decidieron unirse y formar un solo reino. ¿Okay?
Entonces, bueno, esto es un poco sobre la geografía, la historia, todo lo que tiene que ser el contexto, el trasfondo de la historia. ¿Ok? Y bueno, y ahora vamos a ver la parte divertida, la parte de las influencias para la creación de estos viajes de Merino. Ajá. Sí, como cualquier obra de ficción, los viajes de Medina tienen influencias de diferentes medios, sobre todo, bueno, hoy en día que tenemos muchos aspectos, muchas cosas que nos están a nuestro alrededor, no solamente en la parte cultural, sino en la parte de cultura general, películas, series, no sé, videojuegos, todo tipo de cosas que son productos creados también por parte de industrias, pero también obviamente libros y otro tipo de eventos históricos también que, bueno, han influido en la creación de este libro. ¿Ok? Bueno, los videojuegos. Eh, Como se podrán dar cuenta por mi laptop, soy un videojugador y de hecho soy súper extremo. Un videojugador muy extremo. Ajá. Y bueno, eh, los videojuegos tienen una gran importancia, una gran influencia en ¿por qué no tiene pila? Una gran influencia en lo que yo creo, ¿ok? En mis creaciones. Y bueno, uno de los juegos que más me ha influido es el juego de la compañía Nintendo de 1998. La leyenda de Zelda, la Ocarina del Tiempo, que bueno, en su tiempo cuando salió, bueno, yo tenía más o menos la edad de ustedes y para mí fue algo impresionante. Este mundo vasto, lleno de seres, criaturas, de paisajes, de lugares, de hecho ha sido una gran influencia para mí. Y bueno, por eso se los comento, ¿ok? Eh, lo que tienen los videojuegos que no tienen otras obras culturales como el cine o como la literatura es que nos formamos parte de esto, ¿ok? Si bien la literatura, por ejemplo, desarrolla nuestra imaginación y podemos nosotros ver, visualizar lo que queramos a partir de las letras. Lo que tienen los videojuegos de diferente es que interactuamos con ese mundo. Podemos ir acá, podemos ir allá, podemos romper cosas, mover cosas, quitar esto, quitar aquello, mover aquello, hablar con aquel personaje, con ese personaje, etcétera, etcétera. Es algo que hace distinto a los videojuegos del cine, por ejemplo. El cine solamente estamos viendo, ajá, no formamos parte de eso. La literatura, si bien también podemos llegar a formar parte de eso, recreando en nuestra mente lo que estamos leyendo, los videojuegos son un poco distintos y formamos más parte de esa historia, ¿ok? Sobre todo juegos tipo RPG, como otro que tenemos ahí, que es The Elder Scrolls 5, Skyrim, que ocurre en una región que es como una región nórdica. Ajá. Hay vikingos, dragones, todo tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, esta interacción es lo que hace que los videojuegos sean muy importantes para mí porque eh, yo formo parte de ese mundo en el que estoy caminando. ¿Ok? Otra de las cosas que uno de los juegos que más me gustan son los juegos de gestión y de estrategia. De hecho, Age of Empires 2 nos enseña historia medieval. Ajá. Y de hecho, uno de los personajes más importantes que influyó para la creación de mi libro lo conocí en este videojuego, en Age of Empires 2. ¿Ok? Bueno, seguimos con los libros, las películas. ¿Ok? Cuando yo tenía unos 19, 20 años más o menos, sale la adaptación cinematográfica de los libros de Tolkien, El Señor de los Anillos. Entonces, para mí es otra explosión así, increíble. Este increíble mundo lleno de personajes poderosos, seres mitológicos,
todo este entorno increíble eh, a mí me deja en shock. Entonces es cuando empiezo a desarrollar más mis historias, ¿ok? De hecho, Tolkien es uno de mis autores favoritos, se los recomiendo mucho. Es sumamente complicado porque es altamente descriptivo. Por ejemplo, te dice, el árbol tiene ramas de este tipo, las hojas están así, el tronco es de esta forma. O sea, te lo describe de una forma que tú al final acabas viendo esas imágenes en tu cabeza. Y de hecho, bueno, no al grado de Tolkien, pero también yo tengo una forma de escribir muy descriptiva. Escribo los paisajes, los lugares, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, Tolkien y también C.S. Lewis son dos de mis grandes influencias. Y sobre todo las adaptaciones cinematográficas de Peter Jackson, del Señor de los Anillos. Son grandiosas. ¿Alguien ya las ha visto? Las tres películas. En la edición de este, extendida. ¿No? ¿No han visto la edición extendida? Deben ver la edición extendida. Es un lujo, es increíble. Y de hecho, bueno, viene junto con los discos de la edición extendida, vienen unos anales en los que explican cómo elaboraron todas las películas y es algo increíble. O sea, la imaginación de Peter Jackson para recrear ese universo, que de hecho no pudo recrearlo completo porque El Señor de los Anillos es una obra muy, muy compleja de adaptar. Sin embargo, hizo un gran trabajo con el material que tenía. ¿Ok? Y también C.S. Lewis, las Crónicas de Narnia, que también son muy buenos libros. Las adaptaciones regulares, la primera película es muy buena, las otras dos más o menos. ¿Ok? Ok. Y ahora, bueno, mi materia. Como les digo, yo estudié literatura inglesa y en mi estudio de literatura inglesa tuve contacto con literatura de prácticamente toda Europa. Por ahí algunos libros orientales también, de Asia, de la India. O sea, la formación de literatura inglesa o literatura moderna es muy completa. Vemos desde literatura hispánica, porque tenemos que saber de dónde viene el origen de esa literatura. La literatura, obviamente, del idioma que estamos aprendiendo, que es inglés, ajá, que es tanto la literatura de Estados Unidos como la de Gran Bretaña, como la de otros países, Sudáfrica, no sé, varios países en los que tenemos que leer autores, ¿ok? Pero bueno, mi formación fue más completa todavía porque también leí autores franceses, alemanes, italianos, eh, todo un cúmulo de libros que me formaron para ser no solamente el escritor que ahora soy, sino también profesionista que soy hoy en día. ¿Okay? Y bueno, una de mis más grandes influencias es Chrétien de Troyes y los romances de Bretaña, el ciclo del rey Arturo. Chrétien de Troyes habla todo el tiempo de la historia del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. ¿Okay? No sé si hayan visto la adaptación de Disney del rey Arturo. ¿Sí? Ajá, sí. Sí, la clásica adaptación. Que ya después han salido otras adaptaciones que no son tan buenas, tan regulares. Ajá, sí. La espada en la piedra, exactamente. La espada en la piedra. Ajá. Que no recuerdo de qué año es. Debe ser de los años 60 más o menos. Pero bueno, Chrétien de Troyes es un autor francés, bueno, era un autor francés que escribía sobre la materia de Bretaña y todos sus libros tienen que ver con los caballeros de la mesa redonda del rey Arturo. Y mi libro favorito de él es El Caballero de León. Ivain es uno de los caballeros de la mesa redonda del rey Arturo, uno de los más importantes de ellos. Y bueno, un día perdido en un bosque,
encuentra una fuente, utiliza una especie de vasija para vaciar agua en la fuente y se produce una tormenta espantosa en el bosque. Y de repente llega un caballero con vestimenta negra, enfrenta a Ivain, Ivain lo derrota, lo mata al caballero, lo persigue hasta su castillo y ahí se queda atrapado. Porque, bueno, los pobladores del castillo se quieren vengar por haber matado a su... porque Ivain mató a su señor. Entonces una joven lo encuentra y le dice, no, no debe de estar aquí, caballero. Voy a ayudarlo. Le entrega un anillo mágico que lo hace invisible y todos los siervos del señor del castillo lo empiezan a buscar, no le encuentran, se vuelven locos. Ve a la viuda del siervo, se enamora de ella, se casa con ella, pero después, como cualquier hombre, se va de parranda con sus cuates, a echar relajo por ahí, se olvida de la mujer y la mujer le reclama y le dice, es que tú me dijiste que en un año ibas a venir a verme y no viniste a verme, entonces ya no te amo, vete. Bueno, ahora sí que como los que ahorita se van al mundial a ver los partidos del mundial y no regresan en un mes, así Ivain se fue. Se vuelve loco Ivain y después, bueno, empieza su camino de redención y se encuentra un león que se vuelve su amigo y juntos emprenden muchas aventuras. Es un libro muy, muy bueno. A mí me encanta El Caballero de León. Y de hecho, todos los libros de Chrétien de Troyes son increíbles. Y bueno, este Caballero del León es mi libro favorito de Chrétien de Troyes. De hecho, es uno de mis libros favoritos, justamente por la historia. Es una historia muy bien hecha, muy bien pensada, muy bien elaborada. Los personajes son muy buenos. De hecho, el león hasta me parece que puede hablar, no me acuerdo si habla o no habla el león. Pero bueno, es una historia muy, muy buena, fascinante, muy bien escrita. Y de hecho te atrapa. Es un libro chiquito, no es muy grande, son menos de 200 páginas, pero es increíble. Y bueno, y antes les hablaba de un personaje que aparece en el juego de Age of Empires, que es muy importante para la creación de los viajes de Marina. Bueno, más libros medievales, las sagas nórdicas, el Beowulf. Pero bueno, de lo que quiero hablarles es de la leyenda de Juana de Arco y de la guerra de los 100 años, que en sí duraron más de 100 años, esta guerra entre ingleses y franceses por el dominio de territorio francés. ¿Ok? Bueno, les cuento muy brevemente la historia de la guerra de los 100 años. Los normandos, que era un grupo francés que vivía en la parte de Normandía, llegan un día, conquistan Inglaterra y toman posesión del trono inglés. Pero después, bueno, Francia se vuelve una potencia, empieza a crecer como reino y empiezan a tomar territorios de los normandos. Los normandos, que en ese momento gobiernan en Inglaterra, eh, creen tener el derecho para gobernar sobre Francia, entonces se van contra los franceses y empieza esta guerra de los 100 años. De hecho, les voy a ser muy franco, los ingleses son los malos de la Edad Media en Europa. Son el villano de la Edad Media en Europa. Porque se pelean no solamente con los franceses, también con los escoceses. ¿Han visto la película Corazón Valiente? Con Mel Gibson. William Wallace. ¿Sí, sí se acuerdan qué le pasa a William Wallace al final? ¿No? Ok. Bueno, costumbres medievales. ¿Ok? Europa medieval. A William Wallace lo traicionan, lo arrestan los ingleses, lo enjuician por traición a su rey, cuando realmente el rey Eduardo VI, me parece, no era rey de Inglaterra. Digo, no era rey de Escocia, era solamente rey de Inglaterra. Y como castigo, lo castran y lo parten en varias partes. Y cada parte de su cuerpo es llevado a distintas partes de Inglaterra como castigo para meterle miedo a los traidores. Historia medieval de Europa. Bueno, nuestra protagonista, Juana de Arco, que es de hecho una campesina de Francia,
que un día recibe mensajes de Dios y que le dice, debes de liberar a Francia, debes de hacer que el delfín, Carlos VII de Francia, se vuelva rey de Francia. Entonces emprende una campaña para llevar al delfín, a Carlos VII, a ser rey de Francia. Se vuelve, digamos, la inspiración de los franceses, Juana de Arco, una simple campesina, de hecho analfabeta, venida del campo. Se vuelve la inspiración para los franceses y logra que Carlos VII se vuelva rey, lo coronan en Reims. Y después, como toda la historia humana, a Juana la traicionan, la encarcelan, se la llevan los ingleses y la queman viva en la plaza de Rouen. El 30 de mayo de 1373, me parece, no recuerdo muy bien la fecha, pero fue un 30 de mayo cuando queman viva a Juana, porque decían que era una bruja, que no era Dios la que le estaba hablando, etcétera, etcétera. ¿Okay? Bueno, yo ya sabía un poco de la historia de Juana, había visto su campaña en el juego Age of Empires, y después, cuando estoy estudiando la universidad, leo el libro, la obra de teatro de George Bernard Shaw, llamada San Juan. Y bueno, entonces descubro a esta heroína venida de lo más bajo de la sociedad francesa para volverse la inspiración en la Guerra de los 100 años. ¿Ok? Entonces, bueno, empiezo a elaborar la historia de los viajes de Merina, que en ese momento no se llamaba Merina, personaje. Estuve pensando en varios nombres. Y bueno, de hecho al principio era un niño, no era una niña la que sería la protagonista de la historia. ¿Ok? Me inspiro en la Guerra de los 100 años, Carlos VII, su coronación, etcétera, etcétera, para empezar a elaborar este libro. ¿Ok? Y un día decido que va a ser una niña, no un niño el protagonista. ¿Ok? Que de hecho cuando inicia Marina sus viajes, su misión, tiene 13 años. Es una huérfana que llega un día a la casa de unos campesinos. Le educan los campesinos como su hija, pero tiene un pasado más importante en la historia de la nación. ¿Ok? De hecho, la familia es uno de los temas más importantes, no solamente en los viajes de Medina, sino que en todo el contexto de estos libros. Y bueno, ella es el puente entre el pasado y el futuro de lo que va a pasar. ¿Ok? Por eso, de hecho, Medina es tan importante, porque ella es el puente entre lo que pasó antes en las historias y lo que va a pasar después. ¿Ok? Y bueno, una mujer protagonista. ¿Por qué una mujer protagonista? Bueno, nuestra idea actual de la Edad Media es que era una época de atraso, de sumisión hacia las mujeres, que está mal entendida por nuestra visión actual de cómo funcionan las cosas. ¿Okay? Si bien es cierto que las mujeres tenían un papel secundario en la sociedad durante la Edad Media, también hubo casos de mujeres muy importantes que durante la Edad Media ejercieron una gran influencia sobre el acontecer de los eventos históricos. ¿Okay? La primera de ellas, pues obviamente, mi inspiración para crear los viajes de Medina, Juana de Arco. Ajá. Okay. Sí. Juana de Arco, que bueno, fue conocida como la doncella de Orleans. Les decía, una joven campesina, heroína del reino francés. Y bueno, tuvo un papel muy importante en la Guerra de los 100 años. También tenemos a Hildegarda de Bingen, que fue santa, compositora, escritora, filósofa, científica, naturalista, médica, polímata, abadesa, mística, líder monacal y profetisa alemana. O sea, le hacía todo Hildegarda de Bingen. ¿Okay? Juliana de Norwich, considerada una de las más grandes escritoras místicas cristianas en Inglaterra. Christine de Pizan, filósofa, poeta, humanista y escritora. De hecho, es la precursora de todo lo que es el feminismo.
Christine de Pizan, con su libro La ciudad de las mujeres, creo que se llama. Marie de France, poetisa nacida en la isla de Francia, considerada la primera en lengua francesa, y sus obras son una de las primeras muestras de amor cortés en la literatura. Okay, el amor cortés es este amor cortesano en el que hay una relación a veces prohibida entre un hombre y una mujer, porque son de distintos rangos sociales o tal vez porque la mujer es casada o el hombre es casado. Entonces hay una relación platónica un poco entre ambos personajes. Y Leonor de Aquitania, que es una de las mujeres más poderosas de la época medieval, noble medieval francesa, miembro de la Casa de Poitiers, desde 1137, por derecho propio duquesa de Aquitania y de Guyena y condesa de Gascuña. Por matrimonio fue reina consorte de Francia y luego reina consorte de Inglaterra. Fue reina de dos de los reinos más importantes en Europa, en la Edad Media. ¿Okay? Entonces, una mujer sumamente poderosa en la época medieval. ¿Ok? Y bueno, digamos que los viajes de Merina es una reivindicación del personaje de Juana de Arco. Le quise dar un giro a la historia de Juana, que de hecho, bueno, es uno de los personajes que más admiro en la Edad Media, en la Edad Media europea. Y obviamente el destino de mi personaje es muy distinto al destino de Juana de Arco. ¿Okay? Y de hecho, bueno, esta es pregunta para ganar concursos. El libro salió publicado el 30 de mayo del 2022, porque el 30 de mayo es el día de Juana de Arco. ¿Okay? Entonces, si algún día sale esta pregunta en un concurso y quieren ganar, ya se saben la respuesta, porque el 30 de mayo salió publicado. ¿Okay? Bueno, esto es todo con respecto a la presentación de este libro. Espero que disfruten mucho leyendo, como yo le hice, escribiendo este libro. Chicos, bueno, Sí, no funciona. Bueno, no sé si tenga alguien alguna pregunta o algo para el escritor Oscar. Y bueno, ¿alguien quiere hacer una pregunta o algo? ¿No? Bueno, quienes están en literatura, creo que este es un panorama pues bastante amplio sobre la historia. Para los que están en primero, bueno, van a tener literatura en algún momento, y los que están en quinto, bueno, pues ya pasaron por este evento. Pero sí es importante saber, ¿no? A veces queremos escribir un libro y no tenemos ni idea de cómo empezarlo. Aquí, bueno, nos dan un panorama bastante amplio de cómo se va creando una historia, pero que no solo se va a quedar en un solo tomo, ¿no? Sino que va a ser una saga. Entonces, cada que ustedes lean un libro, pues hay que aterrizar y saber cómo es que se generó esta historia, ¿no? No nada más es de, ay, hoy se me ocurrió hacer un libro, ¿no? Tiene un contexto, y sobre todo hay que saber, pues, qué es lo que queremos escribir y transmitir a nuestros lectores. Pues un aplauso para el escritor. Y ahora, bueno, invitamos al maestro César y al maestro Arturo con sus respectivos grupos para que pasemos a revisar los materiales que pues, nos han presentado otros compañeros de la academia. Pasen bonito.